Molt bon dia. Bé, encetem la jornada. Ja heu vist que el que ballàvem era el Joan Petit. El Joan Petit quan balla en la mà, amb el dit, però en francès, evidentment. Bueno, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, a tot el públic. També els convidats que tenim avui en una taula que crec que és important perquè tancarem, encetem la matinal parlant de turisme. El turisme és la base econòmica fonamentalment del país i d'alguns altres territoris que avui també parlaran així, però evidentment hem de parlar d'un turisme de qualitat, però també un turisme sostenible, arrelat al nostre territori, on la ciutadania se senta identificat, on la cultura sigui el centre també del moviment del turisme. Jo crec que de totes les taules que hem muntat, disculpar, crec que no ve el secretari autonòmic, Francesc Colomer, però crec que la resta de gent sí que va donar-nos a conèixer les realitats del que suposa el turisme des de vessants solidàries, sostenibles, però sempre en el punt de contrapunt econòmic que necessitem per a continuar avançant cap a un futur on el turisme siga també, continua sent un centre econòmic important. Bueno, vos deixo la moderadora que farà la presentació. Moltes gràcies i molt bon dia. I el Joan Petit quan balla. Hola, molt bon dia a tots. Bueno, pues encaramos la última de las mesas redondas de la 15ª Semana de la Economía de Alzira, organizada por el Ayuntamiento, IDEA y la Asociación Empresarial de Alzira. Y el tema que ponemos encima de la mesa es, como ha dicho el alcalde, el turismo regenerativo. Su impacto social y económico, y está dirigido tanto al público en general como también a empresas. Y para ello contamos con especialistas en la materia y con representantes de instituciones públicas valencianas y del extranjero. Pero antes de presentar a nuestros ponentes, sí que me gustaría hacer una reflexión. Cuando se han ido de vacaciones, alguno de ustedes ha pensado en dejar el lugar en el que ha estado incluso mejor de lo que estaba. Pues un poco ese es el concepto de turismo del que hablamos, el regenerar y revitalizar activamente el entorno, el medio ambiente, la economía local e incluso, como ya se ha dicho, también la cultura. Y el cómo se hace esto, creo que podrán comprenderlo a lo largo de esta mesa de debate con todas las personas que tenemos aquí invitadas. Es una forma de viajar responsable, sostenible y diferente. Y bueno, también exploraremos los beneficios del turismo regenerativo, cómo se puede aplicar y cómo podemos impulsarlo en todo el mundo. Espero que disfruten de esta oportunidad para debatir y compartir ideas, tanto el público como nuestros ponentes. Y muchísimas gracias por su presencia y a nuestros invitados que pasamos a presentar. Aquí a mi lado tengo a Vicenç Mateu, embajador del Principado de Andorra en España. José María Chiquillo, cónsul de Uzbekistán. Y se puede aplaudir, no pasa nada. No, sí. ¿Por qué no? Bueno, y tenía que estar aquí Francesc Colomer, el secretario autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana, pero ha delegado en Mario Villar García, que es director de Inteligencia Turística de Turisme Comunitat Valenciana. Tenemos también a Fernando Molina, director de I+D+I de Smart Data Tour Institute. Bueno, y a la única mujer, pero aquí estamos. Sandrine Gil, fundadora de la plataforma Sostenibilidad Connect Clean. Y a Martín Oliu, CEO de Citix Smart Port. ¿Lo he dicho bien? Vale. Vale, y vamos a hacer una pequeña introducción cada uno de ellos para que explique pues eso, las razones de por qué está aquí y bueno, y todo lo que tiene que aportarnos. Si quieres, empiezas tú, Vicent. ¿En catalán, en castellano? Yo lo he hecho en castellano, en fin. Bueno, si ho puc fer en català, ho faré en català. Si no, doncs ho faig en castellà, no hi ha cap problema.
Bé, moltes gràcies, en tot cas, en primer lloc a l'Ajuntament i al seu alcalde, Diego, moltes gràcies per la invitació. Jo estic aquí en representació de la nostra ministra Sílvia Riba, que m'ha delegat a mi de poder estar aquí amb tots vosaltres i és per mi un honor de poder compartir amb tots vosaltres el que és una mica l'experiència andorrana en matèria de turisme. Només hi ha un país al món que tingui més turistes per nombre d'habitants que Andorra, que és el Vaticà. Després del Vaticà, Andorra ja és el país del món que amb una població determinada rep la major proporció de turistes. Nosaltres som 80.000 habitants a dia d'avui i rebem més de 8 milions de visites a l'any. Això és enorme i, evidentment, posa tota una sèrie de reptes que s'han de resoldre de la manera més adequada possible. Com hem arribat fins aquí? Bé, doncs segurament tots, crec que a dins del que és l'estat espanyol, molta gent té una història a explicar que ha anat a Andorra ell o algun familiar seu. És a dir, durant molt de temps Andorra ha estat un destí de compres. S'anava a buscar a Andorra allò que no es trobava a Espanya o a d'altres llocs. S'anava també a Andorra perquè era més barat. Això continua sent així en certa mesura, però evidentment els canals comercials avui en dia són uns altres, això ha canviat molt, però si un s'ho mira una mica bé, continua valent la pena d'anar a Andorra per determinats productes. Aquest gran força del comerç ha fet derivadament que el turisme també fos important a Andorra. I en el context del que us estava dient, el que estem fent ara, o el que estem fent des de fa uns anys, és invertir el rol d'aquest binomi. Avui en dia es tracta que la gent vingui a Andorra, faci turisme i un cop estarà a Andorra segurament també acabarà comprant, acabarà trobant algun producte que satisfarà la seva necessitat. Hem invertit moltíssim en estacions d'esquí. Andorra va apostar des de fa molts anys per posar canons de neu, per produir neu artificial. Gran Valira, que segurament us sonarà, que és la gran estació d'Andorra juntament amb Vallnord. Gran Valira és la 16a estació a nivell mundial. És segurament l'estació més important del sud d'Europa. La setmana del 12 al 19 de març se celebrarà a Andorra la final dels campionats del món d'esquí. Els 30 millors de cada disciplina durant aquella setmana estaran a Andorra i això és un esdeveniment de nivell mundial. Hem apostat molt, si aneu a esquiar, si us agrada esquiar, veureu que les instal·lacions esportives de les estacions d'esquí són molt modernes, són molt potents. El Pirineu és la segona zona d'Europa amb major ensolellament, no sé si aquesta paraula és correcta o no, però en tot cas és molt millor des del punt de vista del clima anar a esquiar als Pirineus que no amb els Alps. Els Alps evidentment tenen d'altres avantatges, però això és així. Deia, estem amb dades ja, hem superat les dades de prepandèmia. Tenim entre 8 i 8 milions i mig de visites l'any, dels quals 3 milions i mig són el que nosaltres anomenem turistes, és a dir, gent que pernocta, i 5 milions que serien visitants o excursionistes, és a dir, que van i venen el mateix dia. Nosaltres som molt conscients, i potser és el tema avui aquí, que no podem augmentar molt més aquest nombre de visitants que tenim. Sí, per canvi, pensem que podem augmentar el número de pernoctacions. És a dir, no podem, amb xifres absolutes, anar molt més enllà en nombre de visitants, però sí que podem fer que alguns d'aquests que encara no es queden a dormir puguin quedar-se a dormir. Com hem de fer això? Doncs oferint activitats, millorant l'oferta, perquè sigui atractiu no només anar a Andorra, passar el dia a comprar o a esquiar, sinó que hi hagi més coses a fer. Hi ha tota una política que s'ha dut a terme des de fa ja una colla d'anys en aquest sentit i jo crec que això està donant els seus fruits.
Evidentment, cada nova situació provoca també uns nous problemes, uns nous desafiaments. Jo diria que avui en dia Andorra està de moda. Hi ha una sèrie de situacions, problemes a Andorra que són resultat finalment del seu èxit, estan causats per l'èxit que té. Estem començant a viure un fenomen també de gentrificació. Hi ha alguns, com sabeu, potser el més que ha sortit és l'arribada a Andorra de youtubers, però no només de youtubers, hi ha molts esportistes que estan a Andorra, hi ha molta gent que s'ha donat, després de la pandèmia sobretot, que pot treballar des d'Andorra en un entorn de qualitat, en un país on hi ha molta seguretat, en un país on el sistema educatiu i el sistema sanitari són molt bons i que si sobretot la seva empresa treballa amb dades pot perfectament treballar i estan establerts a Andorra. Evidentment, amb el nostre sistema fiscal, Andorra ja no és un paradís fiscal, però tenim una fiscalitat moderada que ens permet que també, des d'aquest punt de vista, això sigui atractiu. I això fa que hi hagi un cert èxit del que és Andorra. A la vegada de tot això, el nostre és un país sensible a diverses de les qüestions principals que ens afecten a tots. Per exemple, el canvi climàtic. Sabem que un augment d'uns pocs graus de la temperatura faria que les estacions del Pirineu estarien força compromeses. En som conscients, ho seguim de molt a prop i intentem, en la mesura del que podem, que és molt poca, però de fer els passos per contrarrestar això. També som sensibles al desafiament energètic. Nosaltres només produïm el 20% de l'energia que consumim. Penseu això, que amb aquest gran nombre de visitants que tenim, els càlculs d'estructures no s'han de fer d'infraestructures bàsiques, no es fan només per 80.000 habitants, sinó també per donar servei a puntes d'una altra dimensió molt més gran. També som conscients de la debilitat que tenim o del punt crític que representa la mobilitat. Nosaltres no tenim un aeroport a dins del país, no hi ha tren per anar a Andorra i després l'orografia del país, pels que hi heu estat, ja sabeu què és la que és. Són unes valls molt estretes, el transport és per carretera, aleshores augmentar, si comencéssim augmentant el nombre de visitants, doncs fàcilment acabaríem col·lapsant el país. Hi ha tot un debat a dins d'Andorra també sobre fins a on pot créixer Andorra i jo crec que hi ha una sensibilitat força estesa de que hem de ser molt curosos amb aquesta situació perquè molt més del que estem en termes absoluts no es podria créixer. Potser que ho deixem aquí, no? Gràcies. Gràcies, Vicent. Ara, José María, és el teu torn. Bon dia. Senyor alcalde Diego, gràcies per el recibiment, a tots vostès per estar avui així i als companys d'aquest escenari obert, no és taula redona, és escenari obert, l'oportunitat que me brinda d'estar avui, sobretot en un event que se va consolidant i que posa de manifest que des de la Ribera sempre hi ha iniciatives potents per tal d'aconseguir el progrés social, econòmic i cultural del conjunt de la comarca i del conjunt del nostre territori. Alguns de vostès, quan van veure el programa d'avui, jo crec que molt atractiu, a mi pensarien què farà este home, José María Chiquillo, cònsul d'Uzbekistan, què podrà contar-nos i, si algú me coneix un poquet més, estic en el programa d'UNESCO de la Ruta de la Seda, que, entre altres coses, aconseguirem en el 2015 incorporar a València en el programa de la UNESCO, que no participava, incomprensiblement, i des del moment hem aconseguit grans avanços, fins a l'extrem que un veí de la Ribera com jo, que soc de Sumacàrcer, he aconseguit convèncer-los als representants dels 33 països i des del 2016 coordina a nivell internacional el programa d'UNESCO de la Ruta de la Seda. O sigui que sí que té sentit que avui estigui així en una comarca en la que hem tingut veneració per la seda. No tinc que dir-vos, sobretot els més majors, els més joves igual ja no ho conegueu tant, però crec que sí. La Ribera, a lo llarg dels segles XV al XVIII, abans de tant de taronger, abans n'hi ha molts arrossars, però abans
era un camp, un verger de moreres. M'imagino que... I per això sí, n'hi ha devoció a la seda i a la seva Mare de Déu, i en el meu poble és el Crist de Sumacàrcer, és el Crist de la Morera. O sigui que sí que té sentit que avui estigui així. Dit això, també, lògicament, com a president del programa d'UNESCO de la Ruta de la Seda, parlar que des de l'any 88 un espanyol, Federico Mayor, Zaragoza, siguent director general de la UNESCO, va ser un pioner, parlant de molts dels temes que ara se parla molt, però en l'any 88 no se parlava apenes. Va posar en marxa el programa d'UNESCO de la Ruta de la Seda, que ara parlaré en més profunditat. I la vinculació en Uzbekistan també la puc posar, perquè una altra gran organització de la que avui anem a parlar, l'agència a nivell internacional que s'encarrega del turisme, l'Organització Mundial de Turisme, seguint l'estela de la UNESCO, en l'any 94 va aprovar la declaració de Samarcanda sobre el turisme sostenible en la Ruta de la Seda. Any 94, i molts de vostès saben, crec que tots, que Samarcanda és una de les ciutats més antigues del món, en el cor de la Ruta de la Seda, i és la capital turística d'Uzbekistan. Per això el seu cònsol avui està així. Dit aquesta xicoteta introducció, comentar-vos lo de la UNESCO. El programa de l'any 88, en els seus principis rectors i després actualitzats en el 2015, on jo ja vaig participar, l'element fonamental dels principis que guien el programa d'UNESCO de la Ruta de la Seda té molt que veure amb el turisme. Parla, en primer lloc, d'un patrimoni comú per un desenvolupament sostenible. Què vol dir això? El paper que té el patrimoni comú, material i immaterial, edificis i festes, per entendre-nos, la lonja de la Seda de València i les falles d'Alzira i de la nostra comunitat, material i immaterial, i el patrimoni natural, element fonamental. I per què és un element fonamental? Perquè contribueix d'una manera decisiva al compliment en el seu dia dels objectius del mil·lenni i des del 2015, compassat en el temps, els objectius de desenvolupament sostenible. I se parla d'aquest patrimoni comú com a obligació de tots els ciutadans de preservar, promoure i revitalitzar aquest patrimoni comú, en el cas dels països de la Ruta de la Seda, però que són elements fonamentals de la nostra personalitat com a poble. Després, en el 1994, se produeix la declaració anomenada de Samarcanda sobre el turisme sostenible en la Ruta de la Seda i ja parla dels destins turístics culturals. Any 94. Parla que el turisme té que ser sostenible. Any 94, no estem parlant del 2014, any 94, respectuós en el medi ambient i que sempre se procura, com molt bé dia l'alcalde en la presentació, que les poblacions que reben els turistes siguin sempre les beneficiades del desenvolupament turístic. I parla que s'ha de tindre el màxim respecte a l'entorn natural i cultural per a preservar aquest immens patrimoni. Té que haver cooperació pública i privada i que el turista, que és el centre, té que ser corresponsable de cuidar, mimar i preservar allà on va i li obrin les portes. Fruit d'aquesta simbiosi, i per acabar en la primera intervenció meva, fruit d'aquesta simbiosi és que des del 2000 la UNESCO en la vessant cultural i la OMT en la vessant turística s'han donat compte de la importància del turisme cultural. I en la Comunitat Valenciana d'això puguem donar bona mostra de què són capaços de fer. I per això se crea un projecte en comú de l'Organització Mundial de Turisme i la UNESCO que es diu Corredors Patrimonials de la Ruta de la Seda. Turisme cultural per al progrés social, econòmic i cultural dels pobles que conformaren aquesta mítica Ruta de la Seda que es comença en Japó, Taiwan i Xina
I, fruit del treball de moltes persones que jo vaig coordinar i el recolzament de Francesc Colomer, que avui no està, però també públicament vull dir-ho, aconseguirem que ara el faro en el Mediterrani occidental de la ruta de la seda li dona la llum la ciutat de València. I aquest treball en comú de la OMT i de la UNESCO el que pretén és que la ruta de la seda i aquest indudable llegat comú de béns tangibles i intangibles, edificis, festes, tradicions, gastronomia, artesania i patrimoni natural és un valor segur i un element valorat que hi ha que respectar per el futur, passar-lo a les futures generacions. Per això n'hi ha que ser exigents els que recibim i exigents en els que rebem per a que aquest turisme cultural per molts anys perdure. I un dato, per acabar, que a més se suscita en la intervenció. Està previst per als estudis que ha fet la OMT, a pesar de la pandèmia i postpandèmia, que en l'any 2040 el turisme cultural dels quasi 2.000 milions de persones que se mereixen pel món per el turisme, prop del 40%, estem parlant d'un número molt important, van a manejar-se a altres destins per la fortalesa del turisme cultural. Per tant, hem de saber el que tinguem en les mans, hem rebut una gran herència i tenim que ser capaços de garantir-la per al futur i en la Comunitat Valenciana crec que anem pel bon camí. Moltes gràcies. Ara té la paraula Mario Villar. Buenos días y gracias por la invitación. Han nombrado varias veces a Francesc Colomer, ya habéis visto que no soy yo, ¿vale? Lo digo porque disculparlo porque no ha podido venir hoy. Yo venía un poco preparado a contar un poco lo que hacíamos a nivel de sostenibilidad, a nivel de los planes que tenemos en Comunidad Valenciana, pero después de la intervención de Chiquillo y también del embajador de Andorra, que ha explicado un poco la gestión que hacen desde allí, que me parece muy interesante, más todo el nivel conceptual que tiene, creo que voy a cambiar hasta las palabras que tenía preparadas. Lo digo porque podría contaros pues eso, que tenemos muchos millones desde España para unos planes de sostenibilidad, que hay mucha conciencia a nivel política desde que los ODS se han puesto ya mucho más serios. Pero creo que estos 5 minutos que voy a utilizar los utilizaré en intentar convenceros de que el turismo, ya sea cultural, como hemos hablado, o ya sea de la forma que sea, es muy beneficioso para la sociedad. Pensad que en Comunidad Valenciana, en el 2019, se hablaba de que, bueno, un estudio de Cel Tour, que es un lobby fuerte de España, que hizo un análisis económico, representaba el 15% entre directo e indirecto. Pero también en el empleo igual, y creo que hoy también era un tema de hablar del empleo, ¿no? De la calidad que podíamos tener, de la sostenibilidad económica y social. Lo primero que el concepto de sostenible ya empieza a estar muy manido. Y hay un dicho, un claim, una frase que dicen que lo que no se evalúa, se devalúa. Y con la sostenibilidad nos está comenzando a pasar eso. Desde hace años, ha dicho Chiquillo, ¿no? Desde el 94, si no recuerdo mal, ya se empieza a hablar de ella. Pero no somos conscientes desde hace unos años hasta que hemos visto, como bien nos decía nuestro compañero Andorra, que los grados empiezan a aumentar, que las playas en cualquier lugar empiezan a disminuirse. Entonces, el turismo somos esa cadena de valor que podemos, desde la hospitalidad, cambiar todo esto. O sea, somos la palanca de cambio que podemos utilizarlo. Pero para ello también no tenemos que ser los únicos que nos carguemos las culpas del tema de la sostenibilidad. Es decir, es cierto que el turismo debe ser mucho más sostenible, y no solo sostenible, regenerativo, que ahí es donde está el título de hoy, que tenemos que dejar mejor el lugar. Me ha encantado, ¿no? Tenemos que dejar mejor el lugar a donde vamos. Pero sí que es cierto que la persona que viaja, el alemán que viene, el británico, el italiano, el agua que gasta aquí no la gasta en su país. Con lo cual tenemos que empezar a ver la sostenibilidad de forma horizontal, es decir, en todos los países. Sí que es cierto que se daña mucho el medio ambiente cuando se viaja en avión, cuando se hacen cruceros, pero bueno, eso con las nuevas formas de energía se tiene que mejorar.
Pero bueno, tenemos que comenzar. El turismo, y a lo que voy, es a no flagelarnos de que somos los culpables de que este planeta se está cargando por culpa nuestra. El viajar es algo sano, no únicamente se cuenta por número de turistas, eso por ejemplo estamos comenzando a cambiarlo y eso es parte del concepto de sostenibilidad. Ya no comentamos solo las pernotaciones, los viajeros, sino comenzamos a hablar de la calidad que tenemos, de la cualidad, de la percepción que tienen sobre los alojamientos, sobre el destino, y en eso estamos. Estamos en medir nuevas formas y no solo en el número de personas. Cuando venía también estaba pensando el tema del empleo. Creo que cuando estás en la administración pública, yo llevo 4 años, no llevo más, antes estaba en la parte privada, creo que no he estado más orgulloso de algo que sea crear empleo y crear empleo para el turismo y de forma cualitativa. Y eso creo que sí, en Comunidad Valenciana lo tenemos muy claro, pero cuando tenemos que salir fuera, me refiero a la Comunidad Valenciana y con otras visiones, pues esa regeneración de personas, de sociedad y de ciudades también la tenemos que tener en cuenta. Por último, y esto sí que aquí voy a acabar y hablaré un poco de gestión, desde España, desde Comunidad Valenciana, sí que nos tomamos todo esto muy en serio. Hay unos planes de sostenibilidad que viene durante 3 años, que es una inversión, plan de sostenibilidad se llama, en el cual tiene 4 etiquetas: sostenibilidad, energía, tecnología, innovación, etcétera, de los cuales tenemos que cumplir. Esto es una inversión directa hacia los destinos para transformarlos, para crear empleo y empleo de calidad que sea sostenible en el tiempo. Con lo cual, para mí hay un clic de hace años atrás. La gestión de Comunidad Valenciana, no porque yo esté dentro, sino habéis nombrado aquí muchos a Francesc Colomer, es algo que lo lleva por bandera el tema de la sostenibilidad. La hospitalidad, que en el 2018 hizo una ley de ocio, turismo y hospitalidad, de lo que hablamos, es decir, estamos hablando de poner a las personas ante todo. Y hasta ahí venía un poco mi intervención. Haceros saber que estamos conscientes de los problemas en los que estamos. Yo vengo de una generación mucho más joven en la que sí que la conciencia sostenible está más arraigada. La última encuesta que hicieron a los viajeros, el 82%, eso la hizo Booking, el 82% es capaz de pagar un poco más porque dejemos un lugar mejor, con lo cual creo que estamos en el camino. Desde la administración pública tenemos que empujar mucho más, la parte privada ser mucho más consciente y que la sostenibilidad que no sea únicamente verde, sino también sea sostenible económicamente y social. Ya más adelante en el debate hablaremos. Vale. Al mando. Muchas gracias. Damos paso ahora a Fernando. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias al Ayuntamiento, gracias a Ideas y gracias al CIRA por estar esta mañana aquí. Yo creo que hemos empezado bailando, yo no me lo esperaba y quiero felicitar la iniciativa. La verdad es que ha sido un activador real y yo creo que nos pone a todos. No represento a un país, no represento a la UNESCO, no represento a la Generalitat, pero sí que es mi segunda intervención desde que he depositado la tesis. He pasado a llegar a entender que no se puede saber de todo y que cada vez sé menos en este concepto de qué es el turismo regenerativo o qué es el turismo inteligente. Me voy a poner de pie, pero por respeto a mis compañeros me voy a poner detrás de la silla y de esta manera así no les doy espalda a ellos y puedo ir cambiando la presentación. Sí que es verdad que ha habido 2 programas de televisión estos 3 días que me han hecho meditar mucho en la presentación de hoy. Hablaba de 10.000 días sobre la inteligencia artificial, 10.000 días sobre la calidad de vida y cuando sumé los años que llevo 5.000 días en el término de inteligencia turística. Para mí este término forma parte de que soy director de investigación de una asociación que se montó en 2008, que se llama CONEC MTA y es una asociación de empresas innovadoras turísticas de la Comunidad Valenciana. Eso nos pone en que, como director de innovación e investigación, he tenido que trabajar en un área de la ciencia turística, con mucho orgullo. Si soy doctor, seré doctor en Economía Internacional y Turismo, mención internacional y mención industrial. Pues mi aportación y contribución al sector. Yo nací en un hotel Meliá, hace casi rondando tengo 60, y estoy en plena transformación a lo que sería hablar de otra manera, como ellos mismos tildaban, que era profesional del sector, luego era consultor y tengo que aprender a modular
todo ese vocabulario, con lo cual os pido también que me dejéis ensayar con vosotros. Por lo cual, ese director de Innovación e Investigación tiene que abordar términos, como es el cargo de director de Inteligencia Turística, desde un punto de vista científico, técnico. Aportamos innovaciones, aportamos tecnología, aportamos digitalización. Imaginaros que eso es un plus, ciencia más innovación más tecnología, más esas alianzas que desde una pequeña asociación nacida en el seno de la Universidad de Valencia por estudiantes de un máster en el año 2008, permitió que llegáramos a hacer alianzas con el sector público, con el sector académico, que es esa 4H que ahora Europa demanda en cualquiera uno de los proyectos que hagamos. Sector público y actualmente social. No se puede hacer ningún proyecto sin medir su impacto social. Eso nos lleva a que cualquier término, quiero coger el ejemplo regenerativo antes de que acabemos la primera ronda, para que entendáis que son términos. Términos como turismo neutro, turismo circular, turismo regenerativo. Esos términos en el mundo universitario, si no están respaldados por una investigación básica previa, no están aceptados. Yo recuerdo perfectamente la primera vez que se usó la palabra inteligencia turística. Esa palabra no existía, existía inteligencia competitiva, como ahora os explicaré. Una vez que el término existe, hay que aplicarlo. Si no tenemos la aplicación territorial, el término no existe. Seguiríamos creando marcos teóricos como el metaverso. Si el metaverso no lo aterrizamos, pues será un término más de los que engrosarán la colección de palabras. Y luego tenemos que seguir utilizando desarrollos experimentales, que es darle la continuidad a cualquiera de esos inventos. En definitiva, esa inteligencia o esa investigación básica sobre inteligencia turística nos obliga a identificar cuáles son los objetos que hay en un destino turístico. El que más sabe Mario, porque está en el Invatur, y desde allí tienen, desde la red de TI, que convencer a todos los ayuntamientos a que se den cuenta que el sector turístico no es un sector aislado, es el sector cultural, es el comercio que os rodea, son las cafeterías, son los bares, son los turistas, son los residentes. Y esos son los que llamamos objetos en destinos, son las empresas y son, por supuesto, los turistas que están en este momento circulando por Alcira, todos pensar con su móvil, perfectamente identificados por las compañías telefónicas. A partir de ahí tenemos conceptos como inteligencia competitiva, que nacen en los últimos 20 años y que lo que hacen es permitir que una organización pueda disponer de toda la información a tiempo real de hoy. Sabemos todas las ayudas europeas, sabemos las estadísticas de Andorra, sabemos lo que la UNESCO hace, es decir, somos unos sabuts, sabemos de todo o de nada. Y eso es el otro problema que tenemos que aprender a digerir. A partir de ahí tenéis un concepto con unos objetos que, si no se engloban en un sistema, pues eso es el cuerpo humano. Tenemos ojos, pero tenemos que tener un sistema respiratorio, un sistema circulatorio, un sistema de inteligencia capaz de aplicarse en una red de destinos turísticos inteligentes. Y eso es lo que está cometiendo ahora el Invatur con su creación de una plataforma que acabará dotando de datos a todo ese sistema que se ha creado por primera vez en toda España, en la Comunidad Valenciana. Y eso nos hace ser líderes en una investigación básica y, perdonad, que he dado dos, y líderes en una investigación aplicada. Y aquí es donde ya vamos a los casos prácticos del Invatur, los casos prácticos de Valencia Ciudad, que recientemente ha sido el Congreso de Destinos Inteligentes del Mundo, y hemos convertido a la Comunidad Valenciana en ese liderazgo en donde tenemos un venidor que fue certificado primero del mundo, tenemos empresas como una startup que la llevan exclusivamente mujeres y tecnología, que presentaron la semana pasada en Distrito Digital una serie de condicionantes relacionados con una tienda de inteligencia turística donde un motor de inteligencia artificial puede apoyar a alcaldes y concejales y técnicos de la Administración en transformarse en ser destino turístico inteligente. Pues por no entrar en todos estos detalles de compartición de datos que me sacarían del tiempo, voy a los desarrollos experimentales, que veréis que es ese pequeño hilo que conecta la mesa, pues porque el Instituto de la Seda de España en 2018 recibió la aprobación de las Cortes Valencianas para poder trabajar la inteligencia turística transnacional entre todos los países. Ese es el hilo conductor de José María Chiquillo cuando presentamos en Madrid todos estos papeles en el Senado, y el Senado de España aprobó que Valencia fuera la capital de la seda. Ser la capital de la seda no implica solamente entender que los recursos, como la seda o el mar, pueden ser perfectamente regenerativos. Lo que tenemos que aprender es que ser regenerativo no es crear nuevos productos, no es la locura crear nuevas tecnologías, es saber recuperar lo que nos hemos cargado en estos años. Es volver a no destruir lo que hemos hecho, porque iría contra esa economía que Mario dice del trabajo y de la inversión,
pero sí a revertir, como le quité la frase a Martín ayer cuando me la dije, invitaros a todos a que regeneren con nosotros. Todos esos señores que vienen en hordas a beber en Benidorm, todos esos señores que vienen a Baleares, que vienen a Barcelona en un crucero, tienen que aprender a que regeneren con nosotros, que somos los habitantes de este territorio. Y eso es lo que hace este Instituto de la Seda. Crea proyectos que se llaman Bioseda Creativa, cuyo gerente creo que está por aquí, de la red Bioseda Creativa, que aprovechan recursos como el mar, la Posidonia, tan sencillos como cuando navegaba Magallanes en el Biogaleón, tan sencillos como esa granja de la seda, que es nuestro vicepresidente, que ahora lo tenemos fastidiado de salud, pero que distingue 100 razas de gusanos de seda y que he tenido la oportunidad de ir a las mejores universidades con él, con 80 años, y sus bisabuelos ya tenían seda en Murcia. Y tenemos un patrimonio conectado, que es como vosotros, en Alcira, donde no hay que inventar mucho más, hay que conectarlo digitalmente. Muchas gracias. Gracias. Le toca el turno a Sandrine Gil. Recordemos que es la fundadora de la plataforma Sostenibilidad Connect Clean. ¿Se me oye bien? Sí. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Alcira y a IDEA por invitarme a esta jornada y gracias a mis compañeros por estar aquí. Creo que voy a aprender muchísimo de ellos. Yo represento la plataforma Connect Clean, que nació en plena pandemia porque finalmente estaba conectando todo el día personas y pensé, pues voy a montar una plataforma que me permita hacer algo útil y ayudar en la transición ecológica. De hecho, de muchos días encerrada y pensando, pues nació esta plataforma. Básicamente, esta plataforma tiene como objetivo conectar proyectos. Proyecto principalmente se diseñó para las instituciones públicas, proyecto tanto del sector público como privado, pero más bien del sector público, y soluciones. Por ejemplo, en movilidad, en infraestructura, en energía, aportar las soluciones. Las soluciones que vienen por parte de las empresas, pero también por parte de otros países y de territorio con intercambio de experiencia. Esta plataforma básicamente es una plataforma online, pero con un enfoque diferente en el sentido de que la parte online, digamos que es la herramienta. Pero nuestro approach es totalmente distinta porque cogemos los proyectos, tenemos equipo en distintos países y a raíz de eso queremos estar implicados y realmente hacer los matching que correspondan. Esta parte humana no queremos que desaparezca, porque plataforma hay millones, cosas online hay muchas, pero muchas veces falta esta parte humana, esta parte de gente que te atienda, que se preocupa por tus proyectos y tu problemática. Por lo tanto, lo que hacemos, organizamos eventos en distintos puntos de España, porque no hay que olvidar que la plataforma nació para promocionar España y conectar España con el resto del mundo. Entonces organizamos distintos eventos sobre agricultura sostenible, sobre turismo sostenible próximamente de las islas, sobre economía azul y sobre ciudades inteligentes, ciudades sostenibles. La sostenibilidad es totalmente transversal, pero me atrevería a decir que el turismo también es totalmente transversal. Estamos hablando de turismo regenerativo, pero finalmente, como bien decía Fernando, al final es un término, pero creo que realmente no es que haya nacido un nicho de mercado, no es que haya nacido una nueva tendencia, sencillamente es un nuevo sistema, un nuevo enfoque, que al final siempre existía. Lo único es que no se hablaba tanto de él y ahora es urgente empujarlo porque ahora es urgente un poco proteger el planeta. Con lo cual creo que hay mucho por hablar sobre hoy y por mi parte nada más. Muchísimas gracias. Cedemos la palabra ahora a Martín Oliu. Hola.
Muchas gracias por la invitación. Quería agradecer al Ayuntamiento de Alcira, al señor alcalde, a Carmen, por esta magnífica oportunidad de estar aquí, además conocer, ¿no? Hemos hecho una visita guiada de Alcira y hemos descubierto secretos que tenéis aquí que son muy interesantes, y esto da ideas además, porque queremos entender cómo funcionan estas comunidades que están más al interior, porque en mi caso yo represento un proyecto vinculado a los puertos, pero además busca traer las comunidades próximas a través de propuestas sostenibles y regenerativas. Y aquí voy a hablar de casos de usos específicos, y uno de ellos es de reconvertir navíos que contaminan a navíos carbono cero. O sea, cogemos navíos que pesan mucho, les cambiamos el casco del barco, le ponemos casco de fibra de vidrio, les cambiamos los motores de gasolina y le ponemos motores eléctricos y de hidrógeno verde, que no es lo mismo que el hidrógeno gris, que contamina más que los otros fuentes de energía de fósiles. También tenemos otra iniciativa que se llama E-Boat Resort, que es un hotel flotante. Tenemos hotel que funciona en base de habitaciones y apartamentos en navíos que surcan los mares y que además integran sistemas en el casco que recolectan los plásticos en el mar. Es como una aspiradora automática que la gente que se queda en estos navíos no tienen que enterarse y van limpiando los mares. Esta es una de estas propuestas. Y la tercera está vinculada con el componente cultural, trabajando con instituciones como el Instituto de la Seda de España, que ha presentado Fernando, y tenemos un proyecto Biogaleón en conjunto con la UNESCO, que va de reunir una flota solidaria de navíos históricos. O sea, tenemos dentro de este proyecto navíos como el Galeón de Manila, pero también tenemos ya una flota de navíos vikingos que existen y que la UNESCO les ha dado el reconocimiento como patrimonio, y además vamos a unar navíos indoárabes, navíos chinos, y vamos a programar una ruta solidaria en el Mediterráneo en el 2024, que probablemente saldremos desde Sevilla, iremos haciendo escala a escala, sobre todo importante la Comunidad Valenciana, porque hemos hablado con el alcalde de Castellón, hemos hablado con el alcalde de Benidorm y Valencia, y eventualmente juntar navíos que vengan de Francia y encontrarnos en Barcelona para hacer un evento solidario en este sentido. Y el propósito de este evento es recolectar fondos para reconstruir patrimonios culturales y para crear iniciativas de limpieza de los océanos de plásticos, y además elementos culturales y de metaverso cultural. O sea, estos es un poco los casos que intentamos integrar, y nos gusta conocer comunidades como Alcira para ver en qué forma podemos haceros partícipe, ya sea a través de esta versión metaverso o alguna otra actividad que desarrolláis aquí que pueda confluir en los puertos inteligentes. Eso. Muchas gracias. Bueno, y una vez hechas las presentaciones y un poco las exposiciones de nuestros participantes, sí que me gustaría lanzar la pregunta, ya que nuestra mesa va precisamente del impacto social y económico. Me gustaría lanzaros la pregunta de cuál es el impacto que el turismo regenerativo tendrá en los destinos. ¿Quién quiera comenzar? No sé, puedo decir... el impacto económico es muy difícil de medir. Quiero decir, no podemos decir es X cifra o tal cifra. Lo que sí que vuelvo es un poco a la conciencia que se tiene como destinos. Fernando, yo no he querido explicar toda la estrategia que tenemos en Turismo y Comunidad Valenciana, porque igual no acabamos con el tema de destinos turísticos inteligentes, la red, la inteligencia turística, que al fin y al cabo se basa en medir, tener datos para tomar decisiones. Ahí es donde ha cambiado el paradigma realmente, que hemos pasado de
frente a la opinión de unos expertos o personas que creían algo, ahora la ciencia nos da datos y gracias a esos datos podemos tomar mejores decisiones, ser más eficientes en inversión, en seguridad, etcétera. Que eso es lo que hablaba Fernando de cómo se ha transformado ese concepto a inteligencia turística. Al fin y al cabo, un destino turístico lo es todo, es algo holístico. Estamos metiendo a personas, tanto ciudadanos como turistas, excursionistas, y ahí es donde viene el concepto regenerativo, de cómo el destino se lo toma muy en serio. Yo vengo de Benidorm y os voy a poner un ejemplo de cómo el turismo regenerativo ha llevado mejor a la ciudad. Es cierto que Benidorm es 100% turismo, es mucho más heterogéneo que otros destinos, me refiero a nivel de fórmula, ¿no? Pero la gestión del agua se ha mejorado durante todos los años en Benidorm gracias al turismo. Es decir, el turismo ha hecho empujar la innovación de tal forma que en Benidorm la gestión del 96% es agua eficiente. Solo se pierde al año casi un 4 o un 3%. Esto lo podéis ver también en un programa de televisión que salió en la primera de la medición de sostenibilidad. Es decir, que son cifras reales. Entonces, eso es lo que el turismo nos empuja a ser mejores, a ser regenerativos y a un poco mejorar esta sociedad, que es lo que necesitamos. Os han explicado ejemplos ahora se llama el turismo azul, ¿no? El tema de cómo en el mar estamos cambiando cosas, cómo hay acciones por la parte privada a la hora de limpiarlo. Bueno, pues al fin y al cabo es darle otra vuelta al concepto de la sostenibilidad, a ser regenerativos, a dejar la cuestión mejor y el país y el Estado, digamos, donde vivimos, mucho más mejorado. Intervenir. Gracias. Yo quería, bueno, en la línea que tú has dicho antes y ahora también, no? O sigui, a mi em sembla que no s'ha d'anatemitzar el turisme, penso que és un factor de desenvolupament molt important. En el nostre cas, la meitat el 50% del PIB d'Andorra depèn del turisme, el 60% de l'ocupació d'Andorra depèn del turisme, i tampoc es pot pensar només en el turisme com a eina regenerativa. El turisme ha de ser regeneratiu perquè la nostra vida ha de ser regenerativa. És a dir, no només hem de pensar, això és una obvietat el que dic, però és a dir, forçosament el turisme serà regeneratiu perquè anem tots amb un altre estil de vida on coses que abans no fèiem, doncs ara les fem habitualment, i coses que avui no fem segur que demà o demà passat les farem. I evidentment el turisme ha d'anar en aquesta direcció. Jo, perquè m'he extès més del que contava, us he plantejat els problemes que tenia Andorra, però també us vull dir perquè tingueu una visió més ajustada, que nosaltres hem passat 2 vegades de forma voluntària l'anàlisi de l'examen de Nacions Unides sobre els ODS, estem molt compromesos amb els ODS. Vam aprovar el 2018 ja una llei de transició energètica, hem estat des del primer dia defensant els acords de París com a país molt compromès amb aquests. Aquest mes de juny vam aprovar una llei d'economia circular. Hem aprovat ara fa poc unes mesures per l'estalvi energètic, hem arribat a fer un 15% d'estalvi energètic. Hem imposat una taxa turística també des del passat mes de juny amb un objectiu finalista de cara precisament a fomentar tot aquest tipus de polítiques que estem dient ara. Es va declarar el 2020 l'estat d'emergència climàtica i ecològica. Us deia que nosaltres som especialment sensibles al canvi climàtic com a destinació de muntanya i estem readaptant el model. No és que hi hagués un model i que ara hem decidit readaptar-lo. De fet, això és una forma de parlar perquè el model sempre està en transició i en uns anys era una cosa i a poc va convertint-se en una altra. Tot això també hi ha un projecte per convertir tot el país en reserva de la biosfera. Ara actualment un municipi, una parròquia, en diem nosaltres d'Andorra ja ho és. I bé, aquesta és la direcció en què estem seguint. Bé. I
Ara que has parlat de la tassa turística és la solució per a este turisme regeneratiu? Pregunte. No es que no quiera contestar, sino quiero coger una palabra que él ha dejado en la lista de cosas. Hablar de regenerativo sin circularidad es complicado. O sea, hay una ley de circularidad que él ha dicho ya que está en Andorra, ya se está haciendo también en Baleares, y la quiero poner antes de lo de la tasa, es decir, la circularidad va a ser un modelo de vida, va a ser lo que es el concepto de que las propias empresas van a tener que trabajar en este término y se les va a obligar. O sea, ya hay márgenes en hoteles, se están estudiando en muchas comunidades. Entonces, lo que sí que cambian son los indicadores del impacto. Antes, cuando hablabais cuáles son los indicadores, de pronto la tasa turística se convierte en la conversación de toda la prensa y nadie se da cuenta que lo que ha cambiado son los indicadores de competitividad del sector turístico. Lo que antes era ocupación, concentración, masificación, un crucero de 5.000 personas que llegan todos a la vez a Valencia. Hombre, que lleguen 1.000 a Valencia y 4.000 y 1.000 a Alcira o 200 o 20 a Buñol. La cuestión es que podemos perfectamente teledirigir con toda esa información de flujos dónde van a ir los turistas. Lo que no pueden haber es 4 cruceros a la vez. Es como aparcar todos un policía municipal y 6 autobuses. O sea, no hay que estudiar inteligencia turística sostenible o sostenibilidad para ser inteligente. Yo creo que todos estamos en lo mismo. Tenemos que encontrar un modelo nuevo y si la tasa contribuye a que ese modelo sea nuevo, yo la veo bien. Si la tasa es para volver a hacer lo mismo, no la veo bien. Entonces defiendo a mis compañeros empresarios, porque he sido empresario muchos años, que en determinados momentos, si la tasa es lo que vamos a añadir como una carga o como una tasa más, pues no, la tasa tiene que tener un objetivo finalista, como ha dicho clarísimamente el embajador en la palabra. Tenemos que saber dónde va. La tasa no es para retroalimentar el sistema otra vez, la tasa es para cambiarlo. Y si estamos todos comprometidos y esa tasa cambia, verás que pronto regeneramos de nuevo todos, que es el eslogan que os digo, os esperamos a los turistas a regenerar con nosotros, pero porque los señores que quieren regenerar son los de Alcira. Y esa es mi posición frente a una pregunta concreta de la tasa, pero revisar los indicadores. Lo que ha cambiado son los indicadores de competitividad, no son ya ocupación, precio medio, son impacto sostenible, son cómo revierte socialmente, cuánta gente han contratado de este pueblo. Tenemos que implicar a los señores de un pueblo, tenemos que coger a gente joven que haga startup. Para eso está el turismo inteligente, no para mí, que yo ya estoy en una edad más cerca de la tarjeta dorada de Renfe. Entonces, como comprenderáis, lo que tenemos que saber es dar la vuelta a los indicadores con mucho orgullo, utilizar la tasa en esos nuevos indicadores como algo más. Yo preguntaría, ¿y esa tasa en qué impactan los nuevos indicadores? Sería mi pregunta científico-técnica. ¡Pum! Y la dejo al revés. Realmente... Perdona. Jo crec que aniria a lo nuclear, que és, tu has dit, l'impacte d'impulsar mides en el turisme sostenible, regeneratiu, en consciència, per respecte per al territori. Això és molt difícil de calcular. El que sí que sé és si ens quedem de braços creuats, no alineem totes les nostres polítiques i la col·laboració pública-privada en els objectius de combatir la pobresa, el canvi climàtic, etc., el que sí que sé és que si ens quedem de braços creuats, anem a un carreró sense eixida. Entonces, si ho fem bé, l'impacte positiu pot ser en moltes vessants incalculable, però en positiu. Per tant, jo crec que parlar de l'impuls del turisme sostenible i regeneratiu, que porto com a... Abans parlàvem de principis, ara d'objectius, equitat social, eficiència econòmica, conservació mitjanambiental de tots els destins del planeta Terra, el creixement econòmic, creació de llocs de treball, reduir la pobresa, l'ús eficient dels recursos, la protecció ambiental, la lluita contra el canvi climàtic, la defensa, preservació dels valors culturals, la diversitat, el patrimoni tangible, intangible i natural, l'hospitalitat, el respecte, la tolerància. Com podem sumar tot això i dir l'impacte serà tindre un futur garantit? O sigui, a mi me dona igual que ho valoren en 10 bilions que en 50, és que aquest planeta tindrà viabilitat, que de l'altra manera no tindrà. I per això parlàvem de l'ètica. La OMT i la UNESCO parlen d'un comportament ètic, inclús parlen de 5 Es en anglès. No sols parlen d'ètics, parlen d'economy,
el environment, o sea, la economía, el entorn, la educació, la ètica, engineering, o sea, la intel·ligència i la digitalització, i el enjoy, el disfrute, en anglès enjoy. Parlava dels... I això és pilars que ens poden garantir llum. Si no fem res, foscor. Per tant, jo sé el que pot ser la foscor, ho puc quantificar, que no tinguin futur. Quantificar la llum, l'aigua, l'entorn, la natura, els turistes, la riquesa, l'agricultura... Això és la vida. Què val la vida? Tot. Per mi, tot. Sandrine, ¿querías decir algo? Sí, yo quería básicamente resumir un poco todo lo que se está diciendo. Yo creo que lo que se medía, obviamente, era las noches de hotel, la facturación, cosas muy matemáticas finalmente. Pero en este nuevo enfoque, al final lo que se va a medir es más bien la capacidad a generar valor en el destino. Y quizás no focalizar tanto sobre los emisores, sino más bien en el destino, en el país en el cual se va a realizar, este turista va a viajar. Entonces estamos cambiando un poco las reglas del juego, estamos viendo el turismo realmente algo transversal que implica que permita hacer convivir el turista y el ciudadano de a pie, finalmente algo mucho más integrativo y que respete muchísimo más el medio ambiente. Por ejemplo, en Irlanda, había unas vías ferroviarias y han hecho vías verdes. Vale, eso ¿qué ha conseguido? Pues el turista, pues obviamente es un turista mucho más cerca de la naturaleza, ha hecho que no se utilice tanto pues los coches y que no contamine tanto, pero también ha hecho que el propio ciudadano utilice estas vías y se reduzca en seguridad social el coste. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la gente tenía una vida más saludable. Con lo cual, ahí, finalmente, el aspecto turístico impactó directamente el territorio. Y eso, ejemplo así, hay muchísimo. Por ejemplo, en París también hay un proyecto que ya está en pie, que es el Gran París, que consiste básicamente en descongestionar el centro de la ciudad y no focalizar todo en el centro, sino que vaya en la periferia y que visitan otras cosas. Cosas que se están haciendo también en Sevilla y en otra ciudad para un poco evitar que haya más contaminación, que haya tanto tráfico y que se colapse en el centro. Haciendo eso se permite visitar territorio, alrededores, que finalmente pues no estaban tan conocidos y permite tomar conciencia de los valores y del ADN de cada región. Y eso también es importante. El turismo tiene que ser algo que integre y que federe. Y enlazando un poquito con lo que tú has comentado, ¿cuáles serían las prácticas que se están haciendo ahora en el turismo y que quedarían descartadas en este turismo regenerativo? Me refiero a la llegada, habéis hablado también de la llegada de los cruceros a Valencia, que parece que bajen todos a tropel, a consumir y a gastar. Yo no creo que podamos decir tan radical descartar, sino educar. No es cuestión de eso vale, eso no vale. Es que al final eso es un problema de base. Cuando estamos en nuestra casa solemos limpiar y vivir en un entorno limpio. Pues hay que adoptar la misma actitud cuando viajamos y vamos a otro sitio. Entonces no se puede decir que un crucero sea nocivo, pero ahora quizás, como bien decía Fernanda, hay que controlar, hay que orientar y tener cuidado a que este crucero no sea una invasión masiva del territorio. En Ámsterdam tiene una aplicación que permite al turista
ver qué zona está más saturada, dónde tiene que ir. Hay un recorrido que permite un poco hacer que el turista sea más respetuoso. Luego hay otro tipo de turismo de deporte que se está desarrollando y que permite a la gente hacer deporte y recoger residuos. Vale, pues todo eso son un montón de aplicaciones, un montón de tendencias que hay que aportan las empresas para ayudar a desarrollar este turismo regenerativo. Y también evitar los picos, quizás. Hacer que, por ejemplo, en Andorra hay muchos picos cuando tenéis para esquiar, pero quizás Andorra vale la pena visitar todo el año y descubrir otra parte de Andorra que no se conocía tanto y que tiene algo que ver con la tradición y con lo que realmente es Andorra, porque es muchísimo más que una estación de esquí. Con lo cual, eso creo que trasladado hay que hacerlo a nivel de todos los destinos. Si quieres contar. De hecho, una de les línies mestres de la política turística a Andorra és precisament aquesta, la desestacionalització. Sabem que tenim un hivern molt fort. Ara ho diré també amb un aspecte, diguem, polèmic, de tot això que estem parlant, perquè les coses a vegades no són ni tan blanques ni tan negres. És evident que hem de desestacionalitzar, ja ho fem, estem creant esdeveniments que tinguin lloc a Andorra perquè siguin atractius, perquè amb allò que seria fora de temporada la gent vingui a Andorra, fora de temporada d'esquí, que és temporada alta, el mes d'agost. Clar, els hotelers es queixen a vegades, és que hi ha poca gent, s'hauria de fer que vingués més gent a l'estiu, però després tu vas a l'estiu a la muntanya i Déu-n'hi-do la gent que hi ha. I després dius, he anat a tal lloc o a tal altre i m'he trobat molta gent, i aleshores la gent també es molesta. Evidentment no té res a veure amb l'assistència en una estació d'esquí a l'hivern, però, tot i així, en determinats indrets hi ha molta gent. A Andorra s'han posat un parell o tres d'estructures a la muntanya, un mirador a la parròquia de Canillo, ara un pont tibetà també a la parròquia de Canillo, un mirador solar a la parròquia d'Ordino. I s'han senyalitzat com a punts d'atracció turística els miradors. Hi ha una estructura que és un mirador, però evidentment allò ja era un mirador abans que s'hi posés una barana i que es digués que allà hi havia una bona vista. I perquè som com som, ara hi va molta gent. Hi va molta gent en aquests punts en concret, han tingut més èxit de l'esperat. Aleshores aquí hi ha gent que diu, bueno, escolta tu, ja teníem la gent que venia al centre d'Andorra, per què no es quedaven allà? Per què els portem ara en aquests punts? Ara fem malbé també la muntanya a l'estiu. Ho dic perquè no és tan fàcil. O alguna gent diu, no, fer aquests punts està bé, perquè aleshores els turistes van a aquests llocs en concret i no van a la vall del costat. I es concentren en aquests 3 punts i no van a d'altres. Bé, tot és discutible, no? Hi ha molt a parlar, no? El model, en fi, jo no em posaré pas jo a parlar de la Comunitat Valenciana, però també una part que ens ha tocat a nosaltres, algun cop havia sentit a dir, si s'haguessin fet 7 o 8 benidorms a la costa, tot el reste de la costa podria quedar verge. Bé, en fi, això és una especulació, però a vegades les coses no són tan senzilles. Adelante. Antes, en la presentación, estaba diciendo unos términos de definición de inteligencia turística. Inteligencia turística tiene un apoyo clarísimo en la inteligencia territorial, que es el término de capacidad de carga. Lo que se está hablando técnicamente en ese indicador es tú tienes que determinar capacidades de carga. Y ahí se está poniendo, aparte de la palabra modelos, ya la palabra estrategia. La estrategia está basada en el consenso de lo que quiere ser la zona. Es decir, Baleares ha iniciado un cambio radical de su modelo en donde está planteando cómo a lo mejor lo que antes eran muchos, ahora prefieren que sean pocos, concienciados. Entonces, todo eso forma parte de una estrategia colectiva. Yo de todas esas inteligencias que os he dicho, inteligencia competitiva, inteligencia territorial, me quedo con el concepto de que no es averiguar en los mercados, es la inteligencia colectiva la que se está poniendo en jaque.
Y habrá sostenibilidad si la inteligencia colectiva despierta, encuentra ese espacio. Nosotros, por ejemplo, en el proyecto de puertos, yo en Fitur estuve en una sala privada que se juntaron 12 personas, cuando Mario estaba en el stand de la comunidad, y yo me quedé sorprendido porque se elegía el mar. El mar era el espacio que no tenía fronteras, porque los gusanos de seda de Murcia, os prometo que son lo mismo que los de Alcira. O sea, el problema es que nosotros mismos le hemos puesto rejas al mar. Y a la hora de decidir estrategias las hemos complicado. El mar no tiene ese problema. Martín hace así técnicamente y cuando está explicando un tema de los que hacen Barcelona, yo me río, le llamo a Barcelona y desde Valencia ya queda un poco mal. Dices, pero es que no hay puerto en Valencia. Sí, hay puerto en Valencia que debe estar conectado con el de Barcelona, con el de Castellón y con el de, corrígeme tú, Balbal, que es la última región turística que ha firmado nuestro presidente. Yo hoy pretendía contestar económicamente que era Balbal. Balbal es la macrorregión turística de Baleares con Valencia que tiene más turistas que Australia y Egipto. Y ahí se queda. Si conseguimos que Balbal se conecte por el mar, pues será desde luego un cambio de estrategia entre el Invatur con Turistec y todos trabajaremos en esa estrategia común que el turismo exige. Que voy a quedar como un cenizo, es lo que os voy a decir. No, pero y un viernes, pero es la realidad. Mirad, cuando hablamos de sostenibilidad, el turismo regenerativo es un concepto muy novedoso que se está aplicando, o sea, que seamos conscientes. Pero la realidad es que ahora mismo estamos, que voy a quedar como un cenizo, pero lo diré tal como lo siento, estamos tuertos. Tenemos solo la visión occidental. Por eso termino como empecé. La sostenibilidad se tiene que medir a nivel global. Es decir, en esa inteligencia competitiva que hablaba Fernando, esa inteligencia turística, nosotros medimos datos de otros lugares y sabemos cómo está todo. Aquí claros ejemplos de cómo todo el mundo occidental estamos yendo hacia esa estrategia. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de todo esto. Pero si nos vamos un poco a la geopolítica, China, que es un país tremendo, de grande y todo, si alguna vez lo habéis visitado y lo conocéis, pues bueno, de sostenible o parte de Asia tiene muy poco. Entonces, creo que esa conciencia está muy bien que la hayamos tenido ahora, que es cierto que Europa, que es el museo viviente del mundo y que por eso se visita y es lo más visitado, tiene que tener todas estas estrategias y son urgentes porque el mundo ya no nos espera, pero es cierto que hay otra parte que no va a respetar eso o que no está respetando todo esto. Entonces, hay que encontrar la forma de que nuestros grandes en la geopolítica convenzca a esa gente. Si miráis cualquier documental, cualquier historia de turismo en la parte de Asia, allí no se tiene conciencia de todo eso. Por eso, más impulso y más fuerza a todo lo que hacemos desde aquí y más conscientes tenemos que ser. A la vez que soy cenizo contándoos la verdad, porque esa es la realidad del mundo en el que estamos, de que es mucho más complejo. Ahí tenéis la guerra de Putin que nadie entiende, ¿no? Pregúntale a Putin de sostenibilidad ahora, a ver qué te va a decir. Entonces, a lo que voy es que salgamos de aquí todos un poco más fuertes con ese concepto de regenerativo, porque con un poquito de cada uno de nosotros, que somos bastantes en Europa y en Occidente, en la parte de América también, la parte de América del Norte, claro, la del Sur tampoco cuenta mucho, pues entonces eso es lo que creo que nos llevaremos de la jornada de hoy, con ejemplos como a mí lo del barco me ha encantado, lo que vaya recogiendo por ahí todo aquello, toda la ruta de la seda, que está muy bien traqueada, marcada, ya sabéis el apoyo que tenemos desde Comunidad Valenciana con ese turismo cultural, pues si se va haciendo un poco de conciencia, creo que es lo que nos llevaremos hoy viernes de aquí. Entonces, esa parte de Comunidad Valenciana, como os quiero decir, está muy bien luchada, está muy bien implementada. Tenemos muchas cosas, digamos, con mesura, como se suele decir en valenciano, con mesura. Pensad que nosotros con inteligencia artificial tenemos un experimento en el propio Invatur, en la web, que está en abierto, en el cual hemos cruzado datos de búsquedas de vuelos de turistas que quieren venir, sabemos los días de antelación que quieren venir, el tiempo, etcétera, pero eso lo hemos cruzado con la temperatura en origen. Es decir, sabemos cuando hace frío o calor
en sus ciudades cómo van a reaccionar para viajar. Y eso es parte del factor climático, del cambio climático, que empezábamos con el tema de Andorra. Es decir, sabemos que en Reino Unido, si hace más calor, igual algunos pensaréis, no, pues igual buscan más para venir. No, son personas que quieren estar allí. Y ya habéis visto las imágenes que tenían de las playas, bueno, de sus playas, de los trozos de arena que tienen allí, llenas, porque hacía calor. Y es así. Y nosotros, la Comunidad Valenciana, que dependemos muchísimo del mercado británico, que es un 40% de internacional, pues oye, tenemos que tener en cuenta de que si allí sube la temperatura, ¿qué va a ocurrir aquí? Sin embargo, los alemanes actúan de forma diferente. Cuanto más calor, pues quieren playa. Los italianos, pues depende. Pero mirad, todo esto al final nos lleva a tener datos, a tener conocimiento y a poder tomar decisiones, tanto en factor climático como en sostenibilidad. Entonces, esa demostración de que estamos en el camino. Estamos en el camino con nuestras armas, con nuestras herramientas y con todo lo que podamos hacer. Pero parte del futuro estará en eso, en esa inteligencia artificial que nos ayudará a tomar decisiones y en intentar cruzar miles de datos para conocer y tomar la mejor decisión. Y yo creo que al público le gustan los datos que estáis dando en casos prácticos, como el turismo de Inglaterra, en fin, todo esto. Y por eso os pregunto, ¿hay zonas más susceptibles que otras para ir como turista regenerativo? Me refiero, has hablado de China, pues es complicado ir allí a hacer un turismo o no. Es la pregunta que lanzo. Yo creo que como es un término que estamos acuñando recientemente, tinguem que agarrar la bandera. Jo crec que tots els que estem així ens considerem militants del territori i hem de posar en valor el que té esta terra. La Comunitat Valenciana pot ser un exemple a tots els racons del món de lo que pot ser el turisme regeneratiu. En la seva intervenció ho deia Diego, l'alcalde, les pates serien mig ambient, ecologia, la cultura, el progrés econòmic, lògicament, generar riquesa i el progrés social. I entonces, jo m'havia apuntat així unes quantes propostes, llegint el poquet temps que ha tingut, de què podíem fer des de la Comunitat Valenciana, des d'esta comarca, des d'Alzira, a peu de carrer, des dels nostres pobles, les nostres mancomunitats, les comarques i en el conjunt de la Comunitat Valenciana, és el que ha anat eixint en idees de l'ambaixador i de tots els que han anat parlant. Mides econòmiques, socioeconòmiques, donar prioritat al comerç local. Això és turisme regeneratiu. Que la gent que vinga en un crucer al Port de València i que vinga a la Ribera no vagi al Corte Inglés, que vinga a les tendes d'indumentària valenciana o a les tendes de consum propi del territori. Que el sector turístic valencià doni empleos de millor qualitat, més formats i sobretot vincular el turisme sostenible a un empleo de qualitat. I després, mides de caràcter sociocultural. Esta terra, si té un gran atractiu, el turisme és per el que vam oferir diferent, perquè platges n'hi ha en molts racons del món, però el potencial cultural d'esta terra, doncs home, no és xovinisme. Jo crec que a la Comunitat Valenciana puguem estar orgullosos del patrimoni cultural que tinguem, però no estic parlant sols dels edificis, que és tangible. Dic l'intangible, les festes, tradicions, cultura, gastronomia. Jo crec que li han de donar a conèixer al món que no som una platja que està molt bé i n'hi ha que cuidar-la, sinó que tinguem unes festes úniques, una gastronomia en estrelles Michelin reconegudes a lo llarg i a l'ample del món, les tradicions i la cultura, l'oci sostenible i després hi ha àmbits ambientals, el cultiu ecològic dels nostres productes i el foment d'una red de restaurants on hi hagi productes de quilòmetre zero, de les nostres llotges, dels productes del mar o del nostre sector agrícola tan denostat, i sabeu en aquesta comarca com estan els cítrics i com està el caqui, com estan tots els productes que ens han donat sempre una gran projecció internacional i avui, per interessos especulatius, estan portant a l'agricultura valenciana a un carreró sense eixida. O sigui que jo crec que la Comunitat Valenciana
la Comunitat Valenciana té que ser... Jo poso així damunt de la taula i li ho diré a Colomer el dia que el veja, que agarrem la bandera del turisme regeneratiu, perquè tenim molt que guanyar i estem jugant-nos el nostre futur. A mí me encanta, con José María llevamos con lo de la ruta de seda casi 7 años, ¿no? Lo mío es dar no el cenizo, el piñazo. O sea, el modelo que os he presentado antes es un modelo científico. Si alguien quiere dormir, se lee un artículo científico y no llegas al tercer capítulo. Es decir, tenemos en la Comunidad Valenciana una investigación básica líder, somos líderes indiscutibles de inteligencia turística y de sostenibilidad. Dentro de esa red de destinos turísticos, y así nos lo dice Mario, hay un eje de sostenibilidad, un eje de accesibilidad, y somos los primeros en medirlo y en evaluarlo. Tienen 240 indicadores, corrígeme ahí, pero que se miden, y tenemos todo para ser lo que ha dicho José María. O sea, somos líderes indiscutibles de España, por encima de Baleares, de Canarias, del País Vasco, en todo lo que son destinos turísticos inteligentes. Nos llevan, a nosotros, en la mini startup que se ha presentado hace una semana, nos han seleccionado en un catálogo en Brasil. Creo que Brasil sabe bastante de sostenibilidad. Entonces, lo que José María ha dicho, desde el punto de vista de animaros a todos, yo lo ratifico científicamente. Tenemos una investigación básica acreditada, tenemos casos de aplicación, primeras certificaciones del mundo. Lo que ha explicado él, el 97% del agua de Benidorm se recicla, tiene el mismo ratio que Tokio. Tokio, o sea, eso que Benidorm nosotros, Benidorm, Tokio, por no quedarnos solo con los ingleses que beben. En 2 horas se ha recogido todo el vidrio de todos los hoteles de Benidorm. O sea, el alcalde de Benidorm tiene una maquinaria que vienen a verla, que recientemente salieron y vinieron de Cuba y han venido de muchísimos países de fuera. Entonces, lo que él ha dicho, tenemos investigación básica acreditada, investigación aplicada demostrada, y lo que tenemos que hacer es desarrollos experimentales. Alcira, como está haciendo ideas, yo cuando conocí ideas, tiene más voluntarios que he visto en mi vida, como los que han presentado el tema, que vienen a visitar lo que no hay nadie en la Comunidad Valenciana teniéndolos. Pues cogemos voluntarios que se alisten a nivel internacional a ese nuevo turismo regenerativo. Luego, estamos con todas las piezas hechas, tenemos a una administración con el secretario autonómico que tiene todos los palos para ser en este momento el líder indiscutible en España del turismo inteligente sostenible, /regenerativo, /circular, como le queráis llamar, que he puesto 7 términos. Inclusivo, integrador, porque es que con cada uno parece que es distinto. Si el territorio es el mismo, Alcira es la misma, el alcalde es el mismo. Hay alcalde que se va a volver loco entre drones, técnicos, planes de sostenibilidad, que solo para llegar a entender el dinero que está dando Europa para eso, hace falta un alcalde que aterrice en un ovni. No, hombre, no. Nosotros tenemos que, para eso nos tiene a todos nosotros. O sea, nosotros tenemos que hacerle fácil al técnico de la administración el plan de sostenibilidad. Y la misión de Mario es cazar en Europa todo ese dinero que recaiga aquí, que son más millones que se han visto nunca. Yo llevo 35 años en el sector y nunca había tenido una calculadora para saber lo que en el 2023 nos van a dar. Llevamos 2 años, solo queda 1. Entonces tenemos que ponernos las pilas para que ese discurso nos haga liderar de verdad la inteligencia turística sostenible, regenerativa, pero lo que no debe ser es degenerativa. Eso es lo que yo intento poner. No sé, yo quería añadir un tema solo de gestión, comentarlo, porque es verdad que aquí estamos hablando ya de muchos términos, se nos está moviendo todo y al final yo estoy en el centro porque soy el de la Generalitat, entonces me está viniendo... Entonces, todo lo que ha explicado Chiquillo, vamos a ir por partes porque hacemos cosas, hacemos cosas. Somos la Comunidad Valenciana líderes en empresas SICTED. SICTED es el sistema de calidad de las empresas turísticas. Esto no es una casualidad, no es que tengamos más empresas porque hay más empresas en la Comunidad Valenciana, no. El año pasado era Andalucía, sino porque ha habido unas políticas de incentivación para que las empresas turísticas sigan unos protocolos, sigan una formación, que tengan un empleo de calidad, que sigan y se cumplan todos los requisitos que ese programa exige, que son muy fuertes, y eso se ha incentivado por parte de la Administración Pública. Con lo cual, eso es parte del turismo regenerativo que le llaman ahora.
¿Por qué? Porque mantenemos un empleo o lo aumentamos, le damos esa calidad que estamos pidiendo y encima tenemos todo protocolizado y medido. Sabemos lo que hacen cada una. Pues bueno, este año en Fitur nos dieron el premio a Comunidad Valenciana como la comunidad que más empresas tienen. Cuando hablamos de kilómetro cero, cuando hablamos de agricultura, cuando hablamos del empleo creado, cuando hablamos del turismo que pueda ayudar a la propia sociedad y al destino, también lo intentamos hacer. Hemos hablado de cultura, que la cultura no solo es el museo o el edificio, has dicho, también es gastronomía. Bueno, en gastronomía tenemos la marca Exquisit Mediterrani. Quien esté dentro del Exquisit Mediterrani tiene que tener mínimo productos de kilómetro cero. Tiene que tener productos valencianos. Tiene que tener también una estabilidad en los trabajadores. Tiene que seguir unos protocolos. Eso también es turismo regenerativo por parte de la gastronomía. Pensad que nosotros también analizamos las redes sociales. El producto que más se nombra en redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram, es la gastronomía. Con lo cual, todo eso que tenemos medido, tenemos plan de acción, plan de medición y plan de impulsar, como es con esta parte del Exquisit. Entonces, por eso os decía que ese turismo regenerativo, esa nueva opción que se le llama, llevamos tiempo trabajándola. ¿Que nos pondremos la bandera? Si hay que ponérsela, se pone la bandera, pero es algo que llevamos defendiendo mucho tiempo. Que la Comunidad Valenciana sea el lugar donde más estrellas Michelin ha habido de España también, no es una casualidad, es porque hay un centro de formación lineal en toda la Comunidad Valenciana para formar a personas en el sector servicios. Pues eso viene de un tiempo determinado, de unas políticas muy fuertes, de una inversión fuerte sobre las personas. Y eso nos ha llevado a que ahora veáis ese listado de estrellas Michelin, de que la calidad de la gastronomía, de que la cultura haya crecido. Bueno, pues todo eso, si lo englobamos, supongo que será ese turismo regenerativo que incide directamente en los destinos, en los pueblos y en las personas que se dedican al turismo y que están relacionadas. Gracias. José. Jo, em volia afegir amb el que deies, Josep Maria, no? És a dir, evidentment de platges n'hi pot haver moltes, però no és només la platja, és tot el que hi ha al voltant, no? A mi em sembla que això és fonamental. Tota la política turística andorrana s'està precisament orientant a partir d'aquesta constatació que no es pot créixer en valor absolut cap a la desestacionalització i posar en valor tot allò que pot oferir Andorra i que molta gent desconeix, començant pel fet institucional de ser un petit estat amb unes estructures polítiques que molta gent creu conèixer, però després te'n dones compte que a vegades no s'acaba d'entendre exactament què és el que és. M'he deixat de dir que nosaltres, i això també és una de les mesures que segurament ajuden a la regeneració i que afecten directament a la població, a Andorra s'ha aprovat una moratòria als apartaments turístics durant 2 anys. Durant 2 anys no se'n poden fer més. Clar, els apartaments turístics tenen un efecte de, evidentment, donen un servei, però retreuen vivenda per a la població local. Aleshores, això fa pujar els preus de la vivenda i en unes tensions. Nosaltres, per raons de que no volem tindre més valors absoluts de xifra de turisme i per aquest segon element que us dic, hem fet aquesta moratòria amb una excepció, que és si algú que tingui un apartament turístic el vol millorar de qualitat i el vol pujar per dirigir-se a un altre tipus d'hipotètic client de més qualitat, doncs això sí que se li permet la millora aquesta. Després, també un mecanisme, d'alguna forma, per controlar els pics. Alguna estació d'esquí a Andorra comença a fer que el preu del forfait sigui variable en funció de la demanda, precisament per intentar equilibrar l'assistència. Si tu vols anar a esquiar un dia, que és un diumenge, que a més és d'un pont i tal, segons quines hores, et costarà més cèntims que si en canvi treus el forfait
doncs un dia entre setmana, tal, que et costarà, si hi ha menys afluència aquells dies, i és una forma també de repartir i evitar doncs, aquests pics acumulatius. No? Bé, volia només afegir aquests punts. Molt bé. Jo també volia fer-me, me faig preguntes i sobretot la de què és antes el huevo o la gallina en referència a que primer arriba l'oferta i després la demanda o primer la demanda i després a raïl de la demanda sorgeix l'oferta del turisme regeneratiu. I també una pregunta que és molt interessant, si aquesta pràctica va a continuar amb l'altre tipus de turisme. Clar, suposa que ara en aquests moments estan les dos. Porque hoy por hoy realmente tenemos cambio climático, obviamente, y tenemos realmente problema a nivel del planeta, de manera general. Con lo cual, al final hay que aprender, hay que cambiar el comportamiento de las personas, hay que empezar por la educación, directamente preparar a la nueva generación a ver el mundo y a comportarse con su entorno de una manera mucho más respetuosa, con lo cual al final no es una cuestión de demanda ni de oferta, es una cuestión de poner medida, de actuar de manera diferente, de integrar los sistemas y realmente de no ver el turismo, el sector hostelero como algo aparte, como sectores distintos, es realmente integrarlo en un todo y hacer que, yo diría, cuando oigo turismo regenerativo, para mí directamente está vinculado con economía circular. Entonces realmente es un bucle. Y hoy por hoy creo que es un reto muy grande, un reto de las instituciones públicas que tienen que cumplir con los ODS y que tienen que marcar el paso, implicando al ciudadano, que muchas veces pues, quizás no se haga lo suficiente, no es fácil, pero hay que implicarlo. Y luego pues un acercamiento entre el sector privado y público para ir más rápido y para cumplir con todas las exigencias y proteger el entorno en el cual vivimos si queremos seguir teniendo cierto bienestar. Hola. Sí. Digo, en términos de oferta y demanda, tiene que ver en la capacidad que tienen los sitios de destino, ¿no? En el caso de Baleares, Andorra, pensando en los locales, ¿no? Porque a la hora de masificar estos sitios no se sabe qué tal la parte de felicidad de estos locales, ¿no? Que reciben una invasión de turistas que no regeneran, ¿no? Yo creo que hay que considerar mucho estos modelos de que verdaderamente qué aporta y qué pueden aportar estas personas locales, ¿no? Porque yo supongo que tanto en Andorra como en Baleares hay muchos locales que se sienten desplazados por esta masificación de turismo, y yo creo que hay que entender ese balance, ¿no? Y hay que saber medir por encima del tema económico la felicidad de los locales y el tema de medio ambiente, y a partir de ahí es que se crea esta oferta, ¿no? Porque traer 4 o 5 cruceros en un sitio que viven 500 personas, ya me dirás tú, completamente desplazan y se cargan esa comunidad, porque los que se van a beneficiar son los del crucero, no tanto la gente local. Bueno, tu també ho deies, no? Però del que es tracta al final és que, és a dir, no s'ha de negligir l'aportació econòmica del creuer. El que passa que ha pogut ser que reverteixi sobre la comunitat, no?
Però, esclar, a vegades oblidem, per exemple, Andorra, no? Que és claríssim. La meitat del nostre PIB ve del turisme. No només del nostre, segurament totes les poblacions al voltant d'Andorra, amb una àrea bastant gran, han pogut desenvolupar-se i ha fixat la població en el territori en una àrea de muntanya precisament perquè Andorra ha tingut el desenvolupament que ha tingut. I Andorra té un efecte multiplicador sobre l'economia del voltant amb un radi molt important. Un altre tema també a destacar, penso jo, és la percepció que es pugui tenir de la destinació turística. I aquí sí que enllaço també amb els temes formatius, culturals, educatius. És a dir, clar, si la percepció que es té d'un destí turístic és que allà hi podràs anar a fer qualsevol cosa i potser es ven d'aquesta manera, doncs això és fatal. Jo me'n recordo, per exemple, per donar una anècdota personal, anant en cotxe per Andorra, a prop de l'estació d'Ordino Arcalís, no sé si heu estat, hi ha una escultura que és una O molt gran, i jo anava amb el cotxe i veig allà una parella que s'estaven gravant, allò és la O és de ferro colat, no? I estaven escrivint-se el nom allà, i com fa tanta gent a vegades, no? I em vaig parar i tot i ens vam discutir, no? Però els vaig cridar l'atenció de dir, esclar, això és el contrari això era el contrari de la sostenibilitat i de la regenerativitat, no? Precisament. I té a veure també a vegades amb aquesta cosa de dir, a casa nostra som cultes del nord i totes aquestes històries i després podem anar segons a on a fer una mica el que vulguem, no? Clar, això és fatal. Això és fatal. Un grapat, i m'imagino que en l'Alzina també, d'edificis emblemàtics on hi ha grafitis, i això no és que ha vingut un turista a fer-ho. Ja que has començat per la casa nostra, el tema del civisme, l'educació, i aquests valors que en la llei d'hospitalitat se posa, no? Quan uno ve ací, té que trobar-se com en casa, però li hem de dir que però, clar, si veu que el comportament del d'ací tampoc és el correcte, doncs millor s'ha dit barra libre, perquè si ni els d'ací respeten, doncs barra libre. Entonces jo crec que hi ha que fer una gran campanya d'educació, de civisme i de que si veuen que tu tens impol·luta la ciutat de neta, doncs ja se cuidarà molt un turista de tirar una punteta de cigarret o de fer un grafiti o una ratlla en una escultura. I després el tema de la projecció és important. Jo crec que la Generalitat, en els últims anys, jo no soc expert en turisme, les campanyes d'imatge de projecció internacional de la Comunitat Valenciana en totes les facetes, patrimonial, natural, gastronòmic, és de 10, en sèrio. Són molt bones campanyes de promoció internacional. Bueno, ¿vas a decir algo, Mario? Hay Fernando. un comentario en cuanto a la semántica. Hay una perversión del lenguaje. Es decir, si turismo regenerativo es un microsegmento de mercado, porque van a ser un tipo de cliente que es regenerativo, pues cuando llegue a esa recepción del hotel, usted preguntará, ¿usted es el del rooming lease regenerativo? ¿Usted es el accesible del turismo universal? Entonces, tenemos una tendencia, y ha sido uno de los errores en los conceptos de innovación. Innovación, todo el mundo ha pensado que es un cambio tecnológico. Pues todos los de esta sala llevamos móvil. Pero eso no significa que somos regenerativos. Significa que hay cambio tecnológico. Se llaman innovaciones tecnológicas o en sistemas de información. Un error grandísimo en cuanto que no son innovaciones en sistemas organizativos, estrategias o gestión. Digo lo mismo, si llegamos a confundir que regenerativo es una microsegmentación de un tipo de turismo, os prometo que habrá Travel Regenerative Today y inventará alguien una agencia de viajes regenerativa. Es que esto no es eso. Esto está en la urgencia que dice Sandrine. Esto es que no va a haber opción. O el turismo tiende a ese modelo, especialmente países como nosotros que somos maduros en turismo y líderes. La Organización Mundial del Turismo tiene una oficina en Madrid y otra en Andorra. Y tiene a toda la red de conocimiento en Andorra. Nosotros somos, insisto, líderes en turismo porque hace muchos años hubo muchos profesionales que se dejaron la piel aquí haciendo esto. Pero si no es cuestión de ponerlo verde, es cuestión de cambiarlo. Nunca mejor dicho, ponerlo en verde. Pero podemos perfectamente hacerlo si todos los que estamos aquí entendemos que es útil.
pero como lo metamos colgado como un microsegmento de mercado, al cual van a venir unos señores en un sitio de Ryanair, sentados en una mesa con un precio especial de regenerativo sí o no, pues entonces las tarifas de los hoteles pues tendrán que cambiar en función si eres más regenerativo o menos, porque entonces consumirás agua y el de recepción te dirá, oiga, menos agua, más agua. Y yo creo que ese puede ser una de las barreras o limitaciones más potentes a que el turismo regenerativo coja esa bandera de liderazgo que tenemos que tener. Y hay que hacer la reflexión semántica. Cuidado a la polisemia, porque todavía están debatiendo tipos de innovación. Si es tecnológica, si es medioambiental, si es de marketing, pero bueno, tendremos que ponerlo en el sector donde toca. El enfoque es el sistema realmente, no es no hay que confundirlo con ecoturismo, turismo verde, es que no tiene nada que ver, no es que sea un nuevo nicho de mercado, es realmente todo un enfoque que incorpora todos los niveles, tanto el hostelero como la ciudad, como el territorio, y es mucho más amplio. Yo diría que al final no deja de ser un comportamiento y un approach del turismo en general. Bueno, yo creo que ha quedado claro. Con estas dos últimas intervenciones es un cambio de concepción y tendremos que reeducar a los turistas para poder hacer frente a este nuevo concepto. Y ahora dejamos la palabra abierta por si hay alguna persona en el público que quiere preguntar. Gracias. Sí, hola, bon dia. Per exemple, Alzira té un paratge natural preciós que es diu la Vall de la Murta i un dia es va decidir posar-li aforament. La gent li costava molt acabar d'entendre què era això de ficar-li aforament a la muntanya. L'única intenció era que si hem adquirit aquesta vall per a cuidar-la i que passe a la posteritat, doncs l'única manera de cuidar-la era ficant un tope a l'assistència. I és lliure, no cobrem ni tassa. Les oficines de turisme fan una propaganda de destins d'una manera no sostinguda, no aforada, i per exemple, si vas a París a veure la Gioconda la veus des d'allà lluny perquè tots els altres estan volent fer una foto tonta en el mòbil i no miren la Gioconda. La Victoria Samotracia, que és una de les estàtues emblemàtiques que s'estudien en qualsevol batxiller, està sola, sense cas. Aleshores tenim un turisme que necessita treballar-se la cultura. Res més. Moltes gràcies. Algú vol dir alguna cosa al respecte de lo que han comentat? Yo voy a defender las oficinas de turismo. Estamos haciendo un recomendador digital ahora mismo de inteligencia artificial. Si el que le enseña a la máquina es un ceporro, porque claro, hay capacidad de carga en todos lados, en el fútbol, en la Gioconda, en la Altamira, en tu casa a la hora de cenar, en el frigorífico. O sea, la capacidad de carga, si en mi casa viven 3 y viven 7, pues va a haber la mitad del frigorífico. El problema es que tenemos que entender que esa máquina que va a atender al turista lo tiene que decir con total naturalidad y poner esto al servicio de ese técnico de la oficina de turismo para que encima no sea un cuestionamiento de su profesión, porque a veces también el de la oficina de turismo lo tratamos de mal. Entonces hay que reeducar tanto a las máquinas como a los técnicos, como ponerte en la piel de ellos y pensar el salto tecnológico. Yo os he contado 5.000 días, yo me conocéis hace 10 años y estoy más rollado. Yo hice la America's Cup y perdí el Cup. Y a partir de ahí, lo que os quiero decir es, tenemos que pensar en clave de gente joven, tenemos que pensar en clave de futuro, tenemos que pensar que todo el sistema acabe siendo regenerativo. Y a partir de ahí, o nos ponemos todos chunts o vamos un poco mal, ¿no? Y eso es lo que tenemos que decir. Cuidado que no es un pensamiento secuencial.
Y eso, Martín, es una de sus especialidades, es decir, que esto no es decir, hacemos esto, esto, esto y esto, y mañana toca esto, esto, esto. Yo sé que hay mucha mente lineal, pero esto es un problema de mentalidad radial, es sistémica. Va a tener que cambiar todo, las empresas, los objetos, los destinos, los conceptos, las legislaciones. Y o todo eso se va haciendo como una mancha de aceite o será una marea negra al final. ¿Y si nos falla el mar? ¿Habéis pensado si falla el mar, qué pasa con el sol y playa? ¿Qué pasa con las montañas? Porque el día que conocí al embajador estábamos hablando de qué tenía que ver Andorra con los puertos. Todo, las montañas han de ser inteligentes, los conciertos de música han de ser inteligentes. Al final es una inteligencia colectiva. Pero de verdad me ha encantado la transparencia, es decir, capacidad de carga. Fíjate, ya hay dilema. Pues que sepas que en el sur de Francia hay una pequeña isla que se llama Porquerolles y ahí pues controlan la afluencia de turismo y en algún momento si ven que hay demasiado pues cortan y no se puede entrar más. ¿Por qué? Porque han decidido proteger la fauna y la flora y realmente pues actuar en consecuencia. ¿Significa que van a facturar menos, perdona? Pues no, significa que estarán cambiando los hábitos de consumo, los hábitos de la gente que va a visitar. Eso va a coger mucho tiempo, creo, pero es poco a poco, pero hay que empezar y quizás en algunos momentos ser un poco drástico, porque la naturaleza es muy difícil que se regenere tan fácilmente. Eso es un valor seguro y hay que cuidarlo. Y si hay que ser un poco, poner restricciones, creo que pues se tiene que hacer. Las islas, concretamente, pues viven del turismo principalmente y entonces tienen que proteger sus parques naturales y el mar. Pero los otros territorios que no son islas también lo tienen que hacer, porque es lo que tenemos. Es que las costas cada vez hay menos arena, todo cambia. Entonces, pues yo creo que vamos a vivir unos años donde habrá muchísimos cambios. Adelante. Se me sent? Sí. Bon dia. No voldria fer-vos ninguna pregunta. Jo sols voldria donar-vos les gràcies perquè desenvolupeu una llavor molt important. D'això coneixia jo ben poc, però històricament jo soc molt fan de la història, no? De la geopolítica i la realpolítica, i crec que és molt important donar aquest impuls a la ruta de la seda. Com ben ha dit Chiquillo, en la història de València tenim una importància molt gran, no? En l'època històrica sobre este tema. I crec que és prou important perquè la ruta de la seda, des que sempre ha existit durant segles, ha tingut, és un motor econòmic, és un motor d'estabilitat, un motor de pau, i crec que ara el món necessitaria un poc més de pau i estabilitat perquè estem en un moment un poc complicat. Però bueno, és això, donar-vos les gràcies, feu una llavor molt important, crec, i res, moltes gràcies. Jo sí que volia agrair-li la intervenció i dir-li tres pinzellades de que siguem conscients que formar part d'aquesta ruta històrica no és una cosa casual. Assistigueren els àrabs, ens portaren la seda, però no sol és la seda. En València, i Xàtiva, molt proper d'ací, la segon fàbrica de paper d'Al-Àndalus va ser la primera d'Europa en Xàtiva. La ruta de la seda, a més de que va ser la cuna en el territori de la ruta de la seda on naixen les 5 religions més practicades al dia d'avui, que això molta gent no ho coneix, doncs d'ahir els invents i tecnologies i mercancies van ser el que van aportar i que avui encara estem disfrutant. No sols la seda i el paper, la porcelana, la ceràmica, la pólvora, els cítrics i l'arròs, per supost, i molts altres productes i també tecnologies i invents. L'astronomia, l'astrologia naix en el cor de la ruta de la seda, casualment, en Uzbekistan, en l'antiga Pèrsia. Gràcies. Sí, jo volia, primer, moltíssimes gràcies, però jo crec que és molt important el tema de un poc de la personalitat
dels pobles. José María acaba de parlar del tema de la seda, evidentment, o Vicenç està parlant d'Andorra, d'un país, els Pirineus, un país que té una cultura, una tradició, però jo crec que tal vegada, i ahí ja sé la pregunta, perquè volia preguntar-li a Mario, no? El tema de la identitat dels pobles i la lluita dels pobles per sentir-se identitaris front a la globalització, front a este món tan agressiu, no? No sé si hauràs visitat Lago Atitlán en Guatemala i els pobles que començaren a deixar d'utilitzar el plàstic perquè el plàstic omplia el seu llac i la pesca i la seva vida perillava. En aquesta línia d'actuació jo crec que els projectes com el que porta Mario crec que són interessants per a recuperar aquesta identitat solidària i que, com a identitat, aleshores, què opines tu, per exemple, d'aquesta visió de la recuperació de la identitat dels pobles com a valor turístic, com a valor econòmic? I després, perdó, és Mario, no és Martín. Martín, perdó, Martín. I després el tema s'ha parlat també del model venidor front al model marines que ocupen totes les nostres, pràcticament tota la Marina Altea, tota la zona de Calp, etc. La pregunta és, què pensem del model venidor front al model extensiu que ha desfet la nostra costa? Perquè crec que això també seria interessant de debatre, no? Yo creo que cada vez que se piensa en un caso de uso a implantar, sea en una gran ciudad, sea en una isla o sea en un pueblo, en un sitio remoto, hemos de entender qué es lo que hay ahí. Hemos de entender, hemos de identificar primero y tratar de entender la necesidad que tienen estas personas y poder descubrir los tesoros que tienen ocultos ahí. Un pueblo en Guatemala o El Salvador tiene sus propias culturas, ¿no? Y además que ha entrado en contacto con otras culturas, siendo europeas, por ejemplo, cultura española y demás, hemos de encontrar esas historias únicas de ellos y llevarlos a un nivel que sea interesante y que sea de respeto cultural, ¿no? Hemos siempre de llegar de puntillas, ¿no? Si somos turistas regenerativos e intentar entender y comprender esto, porque así nos enriquecemos y además disfrutamos del lugar, ¿no? De la misma forma que si venimos a Valencia, ¿no? Venimos de fuera, en tratar de entender qué son las fallas, que es un fallero, por ejemplo, y luego entender esa conexión cultural del mar a través de la ruta de la seda y decir, no, a Valencia entró el arroz, ¿no? Por primera vez en Europa, a través de esta ruta de mar, pero también venía la pólvora, ¿no? Y la pólvora es algo importante en vuestra cultura, ¿no? Y saber entender esa conexión que en realidad nos conecta con el Lejos Oriente, ¿no? Que es el caso de China, ¿no? ¿Qué tipo de narrativas podrían las personas en Alcira de tener que les conecte con ese otro mundo, ¿no? Que hemos hablado del turismo holístico, porque si lanzamos una botella de plástico en Andorra, eventualmente se irán los cauces de los ríos y terminarán en una playa de Baleares, por ejemplo, ¿no? Todo afecta al todo y hay que siempre empezar por el pequeño detalle del sitio donde estás, para empezar a ser regenerativo desde esta forma, ¿no? Hemos de ser un ejemplo desde el punto cero. Ya, pues nada, ya hemos llegado al final y nada, antes de acabar, pues me gustaría destacar el atractivo turístico de Alcira, per supost, el paratge de la Murta, com ja han dit, el centre històric, el claustre, la Casa de la Cultura mateixa on estem, l'Ajuntament, els parcs i, per supost, les falles i la reganya, clar, la gastronomia, que també és molt important. Visca, visca! Moltíssimes gràcies a tots els que han intervingut avui, també al públic, als que ens veuen des de l'streaming i moltíssimes gràcies.